están ustedes? Gracias por estar conectados al canal de televisión del Poder Judicial. Uno de los actores protagonistas dentro del proceso penal, además de los que generalmente salen en la televisión y en las noticias, además del juez, del fiscal, del defensor, de la víctima y del imputado, son los testigos. Son las personas que por cualquier razón estuvieron presentes o supieron de algún hecho y son preponderantes a la hora de generar convicción dentro del tribunal. El rol del testigo y también cuando esa percepción del testimonio puede generar algún tipo de indicio falso para la concreción de la resolución de los magistrados, conversaremos en este capítulo de Hablemos de Justicia. Les quiero presentar a los dos invitados de esta jornada. En primer lugar, Cristian Soto, magistrado del Cuarto Tribunal de Juicio Oral Penal de Santiago. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. Y también Humberto Sánchez, abogado integrante del Proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública. Lo mismo, Humberto. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Antes de comenzar a conversar, vamos a ver una nota introductoria que nos abrirá los fuegos de cara a los próximos 20 minutos. Los testigos son todas las personas que tienen información sobre un delito, esto ya sea por haberlo presenciado o porque son capaces de aportar datos relevantes a la investigación. Al ser citados por un tribunal, tienen la obligación de concurrir para declarar la verdad de lo que se le pregunta. Asimismo, tienen derechos como, por ejemplo, el guardar silencio cuando la respuesta pueda derivar en una persecución penal en su contra. En el caso de que un testigo dé una declaración falsa, arriesga una pena que comienza en los 541 días y puede llegar a los 5 años de cárcel y una multa que puede ascender a las 30 UTM, según lo establece el Código Penal. Bueno, ahí estaba la introducción. Queremos conversar sobre el universo de lo que significa para el sistema penal los testigos. En primer lugar, magistrado, ¿qué dicen los códigos? ¿Cuál es la figura que se refleja al ser testigo? ¿Cuáles son sus obligaciones también? El testigo es un medio de prueba. Eso es lo que primero debemos definir y definir muy bien. Es un medio de prueba como son muchos otros medios de prueba. Recordemos que el sistema procesal penal cambió y ya no se trata de una prueba legal o tasada, donde están definidos los medios de prueba. Ahora la prueba es libre. Por lo tanto, los intervinientes van a poder presentar en juicio todo lo disponible para tratar de acreditar un hecho, entre ellos los testigos. Sí. ¿Todos los intervinientes pueden presentar testigos? ¿El Ministerio Público, la Defensoría, los querellantes, etcétera? Así es. Hay un filtro a esas solicitudes de prueba testimonial que pueden ofrecer los intervinientes que se producen en una audiencia que se llama audiencia de preparación de juicio oral. Allí se revisa, ¿no es cierto?, que sea pertinente la declaración, que el número sea un número adecuado, proporcionado al hecho, circunstancia que se pretende acreditar, y de ese modo quedan habilitados para posteriormente poder participar del juicio oral como testigos ofrecidos por cada parte. ¿Cuáles son las características de los testigos? ¿Tienen que haber presenciado algo? ¿Tienen que haber escuchado algo? ¿Tienen que haber sabido algo? No sé, para graficar. Bueno, la doctrina los clasifica en distintos tipos de testigos, pero un testigo es aquel que de alguna manera se ha enterado de algo que puede ser relevante para la resolución de un caso. Podemos distinguir entre testigos presencial y testigos de oídas, sobre todo en el antiguo sistema y sobre todo en algunos otros sistemas penales en donde se hace una distinción en cuanto a lo que decía muy bien nuestro colega, que si puedo entrar y en qué calidad puede entrar en un juicio. A la hora de evaluar, usted dice que es una prueba como muchas, pero dentro de los pesos, cuando a la hora de fallar, usted es juez de un tribunal de juicio oral penal, o sea, está permanentemente trabajando escuchando testigos. Bueno, lo que pasa es que yo te puedo decir la opinión estándar. Y la opinión sí, estándar general, que el testigo, por cierto, un testigo, una prueba fundamental y muchas otras cosas más. Pero la verdad es que el testigo en el día de hoy es una prueba que debiera estar perdiendo fuerza. ¿Ya? Y debiera estar perdiendo fuerza porque en un mundo tecnológico, en donde las posibilidades de descubrimiento tecnológico, de prueba que se produzca a través de la tecnología, como los videos, como el registro de una persona por redes sociales, pasando por pórticos de autopista, etcétera, es mucho más fiable y es mucho más accesible ahora que una declaración de testigos, que tienen un testigo como persona, tienen los problemas que tenemos todas las personas, la subjetividad y los problemas de percepción, por lo tanto. Sí, Humberto, la Sí, opinión que tiene usted en general, ¿cierto? Básicamente, efectivamente, como señalaba el magistrado recién, el problema de la percepción es un problema común que nosotros hemos identificado y que puede generar identificaciones erróneas, puede generar a veces por las circunstancias de estrés que es propias de la comisión o la cercanía de comisión de un delito, efectivamente puede generar algún tipo de error. Entonces, evidentemente, la corroboración de esa declaración con algún otro medio de prueba que pudiera, ¿no es cierto?, corroborar, dar fe de que efectivamente esa circunstancia es así. A nosotros nos pasa mucho en la defensa, ¿sí?, que a veces buscamos pruebas para demostrar, por ejemplo, que el imputado se encontraba en otro lugar y que no estaba en el lugar de los hechos.
podemos acompañar a un testigo que nos indique, sí, yo estaba con el imputado en otro lugar, pero si eso es corroborado, por ejemplo, con una cámara de video, con una fotografía en Facebook, lo que señala el magistrado. Finalmente. Ello, ¿no es cierto?, le entrega un contexto de mayor certeza, ¿no es cierto?, a lo que buscamos todos, que es la verdad, y que a través de esa verdad podamos hacer una justicia donde los verdaderos culpables sean los sancionados y no inocentes que eventualmente por un error puedan estar detenidos. ¿Magistrado? Sí, justamente porque los tribunales, por mucho que estemos entrenados y como tú dices, todos los días recibimos testigos, no somos detectores de mentiras. Claro. No podemos saber si una persona que está ahí, su versión está haciendo una versión falsa, una versión más apegada a los hechos, porque cada observador va a ver, a verificar un suceso de acuerdo a sus circunstancias, a su facultad de percepción, a su historia personal, a cómo él se involucra con esos hechos, al deseo, por ejemplo, de tal vez justiciero, de buscar un castigo para un responsable, o por su cercanía con víctimas, o por su cercanía con imputados. O sea, hay una serie de tamices que se tienen que pasar para poder obtener una información confiable de un testigo. Además del tiempo, porque no necesariamente es inmediato. Además, el tiempo es algo que se influencia mucho. De hecho, es una de las razones de la reforma procesal penal, acercar el juicio oral a la época de los hechos. Los juicios, como dice por ahí un catedrático italiano, son verdaderas máquinas del tiempo. Exacto. Para tratar de reconstruir un hecho del pasado. Entonces, si nos alejamos mucho de ello, menos posibilidad vamos a obtener de acercarnos a un suceso relativamente objetivo. Los quiero invitar a ver una consulta de la ciudadanía para que la responda. Si voy caminando por la calle y presencio un lanzazo o un robo y soy testigo de eso, ¿es necesario tener que ir al juicio? ¿Cuáles son mis opciones frente a este caso? Soy un testigo presencial, finalmente, de casualidad, además. ¿Estoy obligado? ¿No estoy obligado? ¿Puedo denunciar en la comisaría, pero después restarme de las siguientes etapas del proceso? ¿Qué dice la ley? Una persona citada por la ley como testigo tiene que concurrir. Nosotros, de hecho, nuestra resolución dice, cítese bajo apercibimiento de arresto. O sea, alguien que llamado como testigo por alguna de las partes y no llega al juicio, es posible irlo a buscar solo para el efecto de declarar por intermedio de la fuerza pública. O sea, ahí hay una obligación y también una responsabilidad. Si ser testigo es un deber, tan cumplimiento al deber que la ley trata de facilitarlo. Por ejemplo, otorgando permiso laboral para que puedan ausentarse de su trabajo y concurrir, diciéndole a las partes que tienen que además solventar esos gastos, claro, para que esta persona pueda acudir, pero es un deber. En el caso de la Defensoría o tu ejercicio personal, Humberto, ¿es fácil convencer a un testigo? ¿Es fácil contactarlo y que quiera ser parte de este...? A ver, bueno, ahí quiero hacer una pequeña distinción previa porque en relación con la pregunta muchas veces se confunde esto de declarar como testigo a la obligación de denunciar un delito. Por ejemplo. ¿Okay? Si yo presencio un delito, no estoy como ciudadano obligado a efectuar una denuncia, salvo que tenga ciertas condiciones. Por ejemplo, en mi caso, funcionario público, estoy obligado, en el momento que tomo conocimiento de un hecho que puede revestir las condiciones de delito, a hacerlo. Desde el punto de vista de la Defensoría, evidentemente nosotros, el trabajo que realizamos con los testigos consiste en consultar, ¿no es cierto?, específicamente conforme a la teoría del caso, cuál es la versión que tiene nuestro representado, de su participación y si eso puede ser corroborado o no con la presencia de testigos. Muchas veces usamos, por ejemplo, empleadores que den cuenta de un pretérito intachable laboral, de comportamiento del imputado, y que también a veces puede dar fe de que efectivamente se encontraba en otro lugar, por ejemplo, trabajando y no donde ocurrió el hecho. Pero también se hace un ejercicio importante en lo que del modo de litigación refiere en cuanto a poder obtener, ¿no es cierto?, la verdad de ese testigo, como indicaba recién el magistrado, que uno ve una persona declarando, pero no puede interiorizarse subjetivamente si eso constituye o no verdad. Hay técnicas de interrogación que permiten, en base a preguntas y respuestas, poder, ¿no es cierto?, colaborar con el tribunal, ayudando, ¿no es cierto?, a develar si efectivamente aparecen o no contradicciones o el testigo se manifiesta sólido su respuesta y existe como además corroboración con los dichos que él tiene. Entonces, la presencia del testigo en los estrados es sumamente importante porque nos aleja de lo que era el paradigma del sistema antiguo, donde el juez, quien era el encargado de resolver, nunca podía ver al testigo. Claro. Y si bien es efectivo que los jueces no tienen una capacidad como para poder determinar si una persona miente o dice la verdad, al menos tenerlo presente en el juicio, escuchando su tono de voz, la forma que se manifiesta, sin duda eso puede subjetivamente corroborar alguna, digamos, mayor posibilidad de darle credibilidad, ¿no es cierto?, a ese testimonio versus
donde aparecen circunstancias que a veces los mismos tribunales consignan en su fallo, por los cuales se le puede restar credibilidad o preponderancia a la hora de ser determinante para decidir un asunto. Claro, magistrado, esa credibilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones desde la perspectiva del juez que se le otorga o no esa condición a los testimonios? Yo diría que, bueno, eso es, por lo menos en Chile, es bastante poco estudiado, bastante poco sistematizado también. Cuando el juez determina con esta inmediación, cuando alguien es creíble o no es creíble. Lo que yo sí me atrevería a decir es que sí hay un juego de valorar toda la prueba y en esa valoración total es donde buscarle el lugar al testigo. Entonces, de esa manera uno poder ver si este testigo tiene más fuerza o menos fuerza, si su información es de calidad o no. Pero lo importante es justamente que hacerlo concurrir a un juicio a una persona significa también hacer carne, hacer presente el principio del cara a cara, del face to face, como dice el sistema anglosajón. Es decir, si hay una persona que es capaz de imputar a otra por cualquier motivo alguna acción, debe presentarse a juicio para que ahí tanto el imputado y su defensa puedan contrastar su declaración. O sea, estar presente ahí es un elemento esencial del debido proceso, de la fase de contradicción del imputado. La mínima responsabilidad que se le exige a alguien que está imputando un Y es por delito, eso que nosotros como defensa muchas veces exigimos que estos testimonios de estos testigos estén previamente registrados y que no se llegue al juicio oral a la sorpresa de eventualmente no saber lo que ese testigo puede manifestar. Entonces, para poder preparar adecuadamente un contrainterrogatorio y para ejercer adecuadamente el derecho de defensa, necesitamos conocer el contenido del testimonio que ha hecho ante la policía o los fiscales ese testigo, para además conocer su historia, poder adecuadamente ejercer los derechos que la ley confiere a los defensores. Siguiéndote, ¿Sí? no es suficiente con que en la investigación aparezca el nombre del testigo. Claro. Lo que tiene que aparecer es el nombre, la indemnización y cuál es la versión que tiene sobre los hechos, para poder permitir justamente este contraexamen, que entre más duro sea, va a permitir a los jueces finalmente tomar una decisión más informada. Si logra pasar este sedazo de un buen contraexamen, entonces la información vertida por ese testigo va a ser una información de calidad que me va a permitir a mí tomar la decisión. Vamos a una nueva pregunta, por favor. Quisiera saber cuál es la solución en el caso que tenemos un primer juicio oral donde declara un testigo específico y ese juicio oral es declarado nulo. Se ordena realizar un segundo juicio y este mismo testigo específico no señala exactamente lo mismo que el primer juicio oral, declarando algo distinto y falseando información. Yo quisiera saber si se puede utilizar la técnica del artículo 336, no solo para dejar en evidencia que el testigo no está diciendo la verdad, sino que además para los efectos de constituir un falso testimonio prestado en causa criminal respecto de un juicio declarado nulo. Vamos a un tema más profundo que tiene que ver con la posibilidad de generar un testimonio que sea falso. Ya hablamos de la posibilidad de olvidar, la posibilidad de cambiar de percepción, de llegar a una realidad, ¿cierto?, con distintas apreciaciones, es evidente, pero llegamos a un concepto sobre el falso testimonio. ¿Es recurrente, no es recurrente? ¿Cuál es su experiencia, magistrado? Vamos a lo general. Ya, de lo general a lo particular. Como tú nos propones, Julio. El falso testimonio es una categoría, yo diría, difícil de seguir en los tribunales. Yeah. ¿Y por qué es difícil? Porque uno lo que se atreve, más o menos por regla general, es decir, mira, esta persona parece no haber visto lo que el resto vio, no haber percibido lo que el resto percibió, o a lo mejor tiene algún interés en interpretar esos hechos de una manera X y no de una manera Y. ¿Sí? Los casos más obscenos de falso testimonio originan en los tribunales también denuncias por falso testimonio, pero la verdad es que yo te digo, en mi año de juego oral, que a esta altura ya son 12, he visto eso, a mí no me ha tocado, y lo he visto en mi tribunal, que es un tribunal complejo y con hartas causas aquí en Santiago, que ha pasado 5 veces en estos 12 años. Entonces no es algo frecuente. Antes de pasar a Humberto, también hablaba la abogada que nos hizo la pregunta sobre la posibilidad de que eliminar un testigo que cambie de versión de un juicio a otro. ¿Es posible eso? Sí, más que eliminar. Y ahí Carolina en la consulta que hacía la Corte Suprema hizo un pronunciamiento muy específico sobre el tema y yo creo muy acertado, muy razonable. Y que es que si hay un testigo que haya declarado en un juicio, ese juicio anulado
vuelve a hacer este segundo juicio y este testigo cambia su versión, elimina parte de lo que antes he dicho, es posible contrastarlo con su declaración del juicio anterior. Y es posible, ¿por qué? Porque fue juramentado, porque participó en un juicio, porque tiene que hacerse responsable de sus palabras. Y porque no es justo que si una parte consiguió la nulidad del juicio, que los demás vengan suficientemente preparados como para anular esa información y mañosamente impedir que el segundo tribunal la conozca. Entonces, eso es también una forma de faltar a la verdad. Por eso la Corte Suprema expresamente lo permitió en un juicio específico, permitió que se pueda contrastar a los testigos en un segundo juicio con su declaración en el primero, siempre que eso no sea la causal de nulidad que haya hecho caer el juicio, por cierto. Pero es posible y de hecho me tocó participar en ese juicio que hizo carne ese fallo y fue muy beneficioso para poder esclarecer. Humberto, usted es un actor clave en un proyecto de la Defensoría Penal Pública que se llama Proyecto Inocentes. Así es. El impacto en la historia de vida de estas personas, la posibilidad de un falso testimonio inculpatorio contra ellos. Exactamente. Mira, internacionalmente están reconocidas ciertas categorías o causales de error que pueden llevar a una persona inocente que no tiene vinculación con ningún hecho a estar en la cárcel, a ser imputada de un delito y evidentemente el trabajo y el esfuerzo que uno hace en esos casos, ¿no es cierto?, es poder demostrar esta inocencia y que los tribunales puedan entregarle esta condición de inocente. Y efectivamente puede ocurrir que personas puedan manifestar o hacer un testimonio falso con el objeto de perjudicar a alguien. Uno se puede preguntar por qué. Claro. Hay razones de venganza, hay razones que tienen que ver a veces con situaciones, beneficios que pueden obtener procesales, como la ley de drogas que establecen algunos beneficios, se pueden hacer con eso, imputaciones falsas o testimonios falsos. Pero en definitiva, el proyecto contempla casos, por ejemplo, el caso del señor Orellana, que es un señor que va a un supermercado, que es agredido por unos guardias al interior del supermercado y que luego que es detenido en estas condiciones por su condición de indigente del sector, él es acusado de haber intentado asaltar ese local a través de una mentira concertada entre la administradora del local, la cajera que era involucrada en el asunto y los guardias de seguridad. Pues bien, en este caso se pudo demostrar precisamente gracias a la confesión de la propia cajera que esto era un hecho falso. Claro. Este señor estuvo 9 meses en prisión preventiva por un hecho que nunca había ocurrido. Se logra descubrir esta verdad mediante el testimonio de la cajera y afortunadamente acá el Ministerio Público a través de la fiscal Herrera no se conforma con el sobreseer, absolver a esta persona que injustamente había pasado por este periodo, sino también iniciar las acciones legales para que se pudiera sancionar ese falso testimonio en sede penal. Es importante que exista la seguridad en la sociedad y que cuando una persona se atreve a realizar un falso testimonio, eso va a tener una persecución, va a tener una sanción. Eso genera o de algún modo puede impedir, ¿no es cierto?, que las personas por alguna razón se pueda ver tentada a enfrentar un falso testimonio con todo lo que eso implica, porque de algún modo los intervinientes del sistema penal buscamos la verdad, buscamos de que efectivamente se pueda hacer justicia, entonces distorsionar esta verdad mediante testimonios falsos hace equivocarnos, hace generar una debilidad en el sistema y por lo tanto con eso la posibilidad de que una persona inocente pueda estar privada de libertad. ¿Usted concuerda con el magistrado en lo extraño de este fenómeno dentro de la historia judicial? Bueno, en el caso de la preponderancia de las causales de error en las condenas de inocentes, de las acusaciones de inocentes que tenemos en el proyecto Inocente, que son 64 casos que hemos recopilado en Chile, siempre la causa preponderante es el error de reconocimiento como causa principal. Claro. Y ahí hay toda una literatura y a nivel internacional es lo mismo. Pero dentro del proyecto tenemos un par de casos donde el aporte principal al error fue precisamente el prestar una declaración falsa con el objeto de perjudicar por distintos motivos a un ¿Magistrado me pidió la palabra? Sí, no, nada más que justamente el complot, ponerse todos de acuerdo para perjudicar a alguien puede ser una hipótesis, pero como bien se decía, lo más preponderante es que los testigos pueden tener errores. Por eso hay determinadas prácticas, sobre todo policiales, que internacionalmente están siendo proscritas. Por ejemplo, esta práctica llamada en Estados Unidos show up, esto de acudir a una denuncia y decir, mire, el sujeto corre por esa calle y la patrulla policial ir por ese lugar, detener a alguien, traerlo dentro de la patrulla y decirle a la víctima, este es verdad.
Entonces, una víctima con el estado de shock en que se encuentra, con el estrés en que se encuentra, si la policía en quien él confía va y trae un sujeto y se lo muestra por una escotilla, es difícil que le diga, no, no se trata de él, no tenía los mismos rasgos. Entonces, y eso va construyendo el caso y a partir de ahí llegamos casi al juicio, con esos elementos. Y no necesariamente hay una mala fe directa. Claro. ¿Ya? Las personas confían en la policía. Las víctimas de un delito obviamente confían en la policía porque... Y la policía cree que lo está haciendo bien. Además, ese es el punto. Exacto. Que esa es la manera para confirmar esta primera denuncia. Exacto. Entonces se producen circunstancias de prejuicio por la condición socioeconómica, el color de piel, etc. Se produce también el tema de si cuenta o no con antecedentes penales previos, como elemento casi a veces decisorio para ratificar una presunta responsabilidad. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros buscamos es tratar de que esos errores puedan irse minimizando, pero también enseñando a nuestros propios defensores acerca de cómo enfrentar estos casos para precisamente a través de una buena técnica de interrogatorio, contrainterrogatorio, poder develar esa verdad que puede estar un poco oculta bajo esta sombra de duda que puede generar algún testimonio. Hay algunos elementos, por ejemplo, como que hay estudios que significan que, ahora más presentes para nosotros, que las personas de una misma raza tienden a reconocer rasgos dentro del espectro de su misma raza. Claro. En cambio, lo invisibilizan para otra raza distinta. Claro, nosotros ahora en estos años estamos en eso y podemos explicar eso. O sea, la inmigración de este último tiempo también va a hacer que nosotros tendamos a confundir, por ejemplo, rasgos en personas de descendencia afroamericana u otro tipo de personas distintas a lo que era para nosotros el chileno medio. Absolutamente. Vamos a la última pregunta que tenemos para este programa. Todos sabemos que en el antiguo sistema la confesión, ¿cierto?, era la reina de las pruebas. Hoy día eso no ocurre porque efectivamente estamos con el tema de la autoincriminación, que obviamente no corre, digamos, la autoincriminación. Ahora bien, la prueba testimonial hoy día es vital. La pregunta es la siguiente. Los jueces debiesen tener mayor participación en los interrogatorios, en los juicios orales, porque hoy día solamente aclaran dudas. Pero si se genera un hecho nuevo en el mismo juicio, ¿debiesen tener mayor participación en el interrogatorio? ¿Quién quiere responder? Yo creo que el magistrado, en primer lugar, atañe directamente a ese concepto. No, nunca. Porque la filosofía El del juez sistema es la eso. filosofía del Claro. sistema mantener a nosotros la neutralidad, la imparcialidad necesaria para resolver. Cuando un juez pregunta, está revelando su punto Su de prejuicio, vista, al su menos. prejuicio. Claro. Entonces, y nosotros lo vemos en la práctica. Cuando los jueces nos ponemos a preguntar, generalmente es un boomerang. Porque alguna de las partes los va a tomar y se lo va a refrendar cuando sea a los jueces diciendo, usted preguntó, como muy bien lo hizo el tribunal. Exacto. O sea, no es el mecanismo es fortalecer las herramientas de litigación Lo de que las dice Humberto, partes. las capacitaciones, la Y ahí- capacidad de litigar. Exacto, y ahí es muy importante también señalar que nuestra Corte Suprema, de la cual todos podemos sentirnos muy orgullosos, especialmente en establecer ciertos parámetros de debido proceso, que ha sido muy categórico, recién comentábamos otro de los aspectos. En este aspecto ha señalado la imparcialidad del tribunal incluye no poder efectuar preguntas más allá de aclarar un determinado punto. Precisamente por esa razón, porque el rol en que debe posicionarse el juez, ¿no es cierto?, es precisamente mediante la información que las partes van obteniendo de los testigos y demás medios de prueba, decidir conforme, ¿no es cierto?, a la independencia, la autonomía que debe tener para resolver, ¿no es cierto?, el conflicto que está siendo puesto a su disposición. La crítica que se le hacía al sistema antiguo es que el juez era juez y parte. ¿Y por qué juez y parte? Porque tenía que investigar, acusar y luego fallar ese mismo caso. Entonces, en estas circunstancias, las labores de investigación y de juzgamiento se separan y, por lo tanto, el rol que debe cumplir el tribunal en ese sentido es de absoluta imparcialidad frente a las partes y resolver con prescindencia de cualquier otro concepto del caso. Sí, eso no obsta que los jueces, particularmente el juez presidente de una sala de tribunal oral o el juez de garantía, viendo un juicio oral simplificado efectivo, pueda decirle al interviniente, ¿sabe qué? Ese tema ya lo abordó en su interrogación. Es reiterativo, claro. Vamos al punto concreto, se está acercando o no al punto que quiere llegar. Se prudente también en ese uso de las facultades, pero claro que uno puede tener un rol más activo ahí para que el juicio se vaya desarrollando con la dinámica necesaria, pensando siempre en que las personas, y los jueces somos personas,
tienen una capacidad de retener información que no es muy amplia. Es decir, podemos retener información de manera continua, igual que como todas las demás personas, 45 minutos, Claro. a 50 minutos. Luego hay que hacer pausa. Luego un interviniente tiene que saber contar bien la historia para que los jueces puedan ser persuadidos. Muy bien, Cristian Soto, juez oral, específicamente del cuarto Tribunal de Juicio Oral Penal, y Humberto Sánchez, abogado integrante de la Defensoría, específicamente del proyecto Inocente. Muchas gracias por participar en este Hablemos de Justicia. Gracias a ustedes por la invitación. Por mi parte me despido, nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablamos de Justicia, acá en el canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.